Baishapa, Eishapa, Pina, Coina, Naame, Ayuma, Wiruma, PM, de programa Miña, de programa entero, vete, Babejano, Bajera, Vagina, Caja, Torano, hermano, fuera. Tenía aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba con el abogado departamento de Itapu, Peina, Yepuita, Soy, Benedibey, Ame, Evo, PM, tenía abrazo, rompes, bala, Pepe, Japun, Baba, Peisha, Coina, Naame, edición número 398, a que vea. Juan capítulo 10 verso 29, imagínalo mitad, Beisha 398, Jamoco y vende más allá, y con la 400, ñajano, está la regalito. Ay, qué bendición, aguille que entero vete a bañar muy imagina. Ni punu y en el programa vea edición número 1 video yo en dua un bate paiteado yo le cual computadora vean con audio completo en de seguir a YouTube hina aguille que en un pastor Sergio. Sí, Nico ya ponían de Techar anga muy video mica tu han esa ve YouTube y que haya topado con atembia a pesar de Perú bi oñe Mozambique YouTube ve ya Mozambique kwa Facebook ve anime na bebe na Telegram que yo hoy oye esa ve WhatsApp ve amba pesa entero de redes sociales rupi ve que tu ñe Mozambique con amba abuye que pastor Sergio de familia pero entero te ave ñanderute te también de WhatsApp para te con ahí te a pesa ve mata picha cuaraña de putu o una pesaña hina peago audio sistema radio WhatsApp vive radio peguay salomitaña nerendu ka aljatora pastor Emilio Vázquez vive y picha ve yo juez hina o parpiete grupo vino estamos a vía ve peagoña de video ka aljatora tema quina peisa coicha na ame va 5959585 162.975 lo mitaña de pumburipo pegua peánigo chililin hashia ka ato o la mensajito fuera yeja y pureñe pure a pesar de lo estaba escribí oja ahí bella no como la ya responde go ya hoy na que mago na ya vale más betendi a pesar de ya me envaite la de versículo bíblico milla o garantizada la ñande para la ñande jambo para la ya la ñande razón ñande razón bíblica la ñande yigua o iloin a la evidencia tu ya reco claramente hoy ya es na ya reco jaja jambo hasa besarite claramente lo vete a veñane en dujara pero bien y sabe y mamá oye pues no yo le aconsejo mi jamba ella me eso me fuera consejo después el problema ya esa mi jaisa para mí peja pena mi veina esa caña de rumija ya aconseja ya de la pisa fuera a pesa ve y ya ñembo mi se fuera hoy invité un día que hoy mi pea pues te ve ahí tapisa ya de esa pa mi ja ya de puto y mi año prenda ve ahí te hija ñembo pero hoy se fuera pesa ve me hoy yo ya de puto no se ve mía omo case mía ñandebe yo pues mi pedir mi ofrenda mi amo cañan de línea personal y nada más 595985162.975 esa de ya ellos están línea personal ve pues yo vamos ya le coñan de línea activa y yo por andu malo está o case mío una cosita mi ñe putu ahí digo rupi ve 0985 68 98 24 cada línea activo bueno y esa mi hija y que me haya dejado 29 versículo 29 Juan capítulo 10 sí esta maya esta va emañimon que está ne y allí pego y yo putu pero esta va ema o paisar y emañimon que está Peango la mi no iría al grupo Harry vine malo gente en el comentario porque peango ya este stream ya comentado y especialmente 29:30 grupo Harry o Pablo Mita nos sabemos en vivo un grande va pico de putata verso 30 antes apela el resto de los versículos apiña me yo recuerda la versión ya en una lande de versículos antitrinitarios y esa topaba la Biblia qué bárbaros y ahí te iba a echar y pulaya te oigo y se desastre te lleva antitrinitario o sea
enviarlo y también a la fin, va, todo lo que hago yo ahí. Y en la misma versión que ustedes usan, na pe, a lo mío ya compartida ahí, a veo grupo B. Sí, pues ya y me dice antitrinitario, anti-mesía, no. Soy antitrinitario en el sentido de que se enseña mal la Trinidad. Es así. Hoy va y interpretaba ahí, aguangaro ya poti, folletos y nada, a ver, repartido ahí, nada, bebé ahí. Tratando de explicar quién es el Padre, quién es el Hijo y qué es el Espíritu Santo. Donde ahí lo mitad es en las religiones. Los tres, un solo ser, pero al fin y al cabo el Padre es el Padre, el Hijo es el Padre, pero también es el Hijo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo es el Hijo. O sea, al fin y al cabo, y al fin terminan discutiéndose entre ellos otra vez allá, pues no ir de acuerdo en algunas teologías acerca de la Trinidad, porque no diga tú yo como yo no calza chupe. Entonces entre allí de algunos putados yo por viaje y porque no ir ni de acuerdo ni algunas congregaciones trinitarias no están en acuerdo en cómo se interpreta eso ahí. Entonces pues ya Pepe ya pillamos y que no sacan bajado íntegra. Nada sacan bajado íntegra. Sube fuera. Pero ya queramos ya pusíamos sube allá se cala versículo bíblico allá compara para que mi versículo bíblico ya topa que bueno, ahí el oye es Aisha. O sea, hubo una mala interpretación. Bebé sí. Hoy colaborar. Bueno. No ñambo asata o analizan más y ahí con a versículo. A ver, no están ya pillando ese curi. A versículo para la o contradecita a la Juan 10:30. Muy claro está. Bueno. Examina 29 y ave ñande 10:29 unos cuantas versiones y a mí PAB ñami siempre llamo a tener de PA porque para la Yipuru hay una conversión entre lo que más están cuestionando. Bueno, 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. A ver, hay que la 30. Ve. Yo y el Padre uno somos. Reina Valera. Biblia latinoamericana. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Bueno. Y vamos a estar entendiendo esto de una... Bueno, eso que me dijeron entonces, ¿por qué la VIN trae lo mismo? Porque la VIN Onicatui o acomoda por ejemplo, estas traducciones, yo no dije en ningún momento que Juan 10:30 está adulterado. Ojo. Ahí PTI audio veces a Juan 10:30 es adulterado. Entonces, ¿por qué me cuestionan que la VIN tenga lo mismo? O sea, porque yo nunca dije, nunca anda ahí, la VIN pegó otro Haisha a la pendevilo y adultera. Yo en ese caso no dije. Dije de otros versículos. Que ya le voy a dar enseguida a los que me están acá tirando. Apoyando Juan 10:30 con Mateo 28:19. Primera de Juan 5:7. ¿Dónde metemos estos versículos que claramente, bíblicamente, escrituralmente demuestran de la Trinidad? Bueno, ya responde por el tema de... Aclaro, yo no dije que el segunda en ningún momento Juan 10:30 oye adultera. Yo eso no dije, cuidado con eso. Yeshamí, el Padre y yo una cosa somos. ¿Sí? Y Bachatico Bimbe. Una cosa somos. Ahora hay que entender el término cosa. Porque ojo que esto fue traducido del
del hebreo, arameo, griego, español. Entonces, cuando hablamos de cosas, estamos hablando de lo que se tiene en común. No se está hablando de seres ni persona. Cosa, no es ser viviente, no es persona, cosa, una cosa. Entonces, está oñeñe bebé, no ñeñe gente, no ñeñe alguien orecuate covere, oñeñe algo. Bueno, entonces pego y con el problema. Entonces cuando dice una sola cosa, entonces hay que entender el trasfondo de esto. O sea, yo y el Padre somos una sola cosa, GIP. Ojo, que no se puede tratar al Todopoderoso de cosa. ¿Sí? Al Hijo no se puede tratar de cosa. No es objeto. No es objeto. Entonces, aquí lo que está queriendo decir es, cuando dice yo y el Padre somos una sola cosa, la Isea Abe, Sheha Sheru, Rowere Copetei Ñe, upea la Isea, Petei propósito, Petei misión en común, do yo abui a escuela, do yo abui a escuela. Pe ahí no la problema. Pebe la ñanguajea, japalas y ave ya popular la pende de estudio, peje la definición de la palabra cosa. Pero ese no me entendieron, algunos no me entienden y dicen no, pero ese es sujeto. Vea con sujeto. Sujeto es animal, persona o cosa de que se habla en la oración. Vengo y cosas, eso, bueno, allá, cosas. Entonces, la cosa donde no ya especifica allá. Pero obviamente no está hablando de que cuando dice somos una cosa, no está diciendo que ellos son el mismo. ¿Sí? Está hablando de que está teniendo en común misión, pensamiento, ideas, proyectos. ¿Sí? No yo abuija escuela. Peteiñe M o en uno. Así cuando se casa el homendado de la cuñaja Cuimbae allá, un solo cuerpo. Allá pues un solo cuerpo. Dejará el hombre a su padre y su madre y se juntará a la mujer y será una sola carne, un solo cuerpo. Pero sin embargo sabemos que ahí están dos. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que hay una unidad íntima. Con IPTI, acuerdo. Con IPTI, tecobe yo ya ye haijurebe. Daipori bebe yo abu. Con acuerdo. Japecha en la ñanderu. Ñande Salvador Yashu. Bueno. A 10:30. Pero para mañana versículo 28, 29. Sheru o me akweshe, sami obeshare ha hein. Sheru o me akweshe. Ha eningo tu saben ba entero ba ewi. Ha entero bebawi y pu akapai tebe. Mañana mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Serungo tu shai te ven bae. Ae ipu akapai te ve entero ba ereje. Ahí está aclarando netamente que el Padre es superior. Es todopoderoso. ¿Verdad? Inclusive, a veces, mi Padre es mayor que yo, ve, que ya león, ¿vale? Quiere decir que él no es el Padre. Entonces ya entendeba, índico y lo mitaco, Juan capítulo 10, versículo 30. Si a veces, y pambo, y ser único recobe poder, autoridad, tu sheite y es entero, güey. Quiere decir que es mayor que el Hijo.
Apeamos ya topa vea con comprobación. Ya topa primera de Corintios, capítulo 15, verso 23 al 28. Y vejina que el Padre puso toda la cosa bajo el dominio del Mesías, o sujeta paite entero Mashiach povive, pero ja no ye sujetai y povive, porque ja es el Padre. Entonces, usted venía a entender que aprende irigina Juan 10:30 ve que Yahweh Yahshua un solo ser deja el mismo. No. Que entonces, o varía paite también mi versículo. A Pepe ya envía mandé uno la versículo la era que se digna la el versículo para ahorita con contra vea. Bueno, de enviarse a ver, bueno, al que envió para sustentar la Trinidad, Mateo 28:19, primera de Juan 5:7, responde y sorpresa. Digamos, primera vez en Duina Peaco programa. Mateo 28:19, muchas de las Biblias ha sido adulterada. Usted, Mateo 28:19, Jeijab el Mesías y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos documentos y evidencia de que en el original, porque se tiene evidencia del Mateo hebreo en original, que no decía así. Y eso, ¿quiénes lo dijeron? Los mismos que tradujeron las Biblias, que eran los católicos, en español, en latín y en español. ¿Puedo traducir la Biblia? A los que preguntaron si no fueron los masoretas, no fueron los judíos que tradujeron la Biblia al latín y al español. No. Acuerda griego, pues sí, con bojasa. Pero la ñan de Biblia castellano bellarecoa, upeaya o ya pomo mi católico fuera. Acuerda o cambia Mateo 28:19, jamoy. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuela llegar o afirmar usted tiene documento, echar con la documento. Existe ese documento, todo tiene acceso a este documento. Peipotaramos ambos asadas ven. Va, hija de escuela, que el bautismo no era en la primera comunidad del Mesías, de los nazarenos, se hacía en el nombre del Mesías. Pero que ahora, porque ellos se creen iglesia y tienen la autoridad para cambiar las escrituras, acuérdate y que a partir de ahora ellos pusieron que el bautismo va a ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y se tiene ese documento, será. Ahora, acuérdate y los nazarenos tienen una escritura de Mateo en hebreo, acuérdate, en el cual afirma que el bautismo es en el nombre del Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Que existía escritura o existía evangelio en hebreo, más o menos estamos en el año 300 en adelante, que hasta ese tiempo por lo menos hoy existía comunidad nazarena, del cual habla el apóstol Pablo ahí en Hechos, en el cual él pertenecía, que no era cristiana. Entonces, ellos tenían esa Biblia, ¿sí? De Mateo hebreo. Y en ese Mateo hebreo, en el original, de Iri la bautícelo en el nombre del Padre, dijo, bautícelo en mi nombre. Entonces, con padre de la primera iglesia católica, ellos sabían eso. Inclusive, probablemente tuvieron acceso a ese libro, porque ellos hoy por ahí peisaje y la Biblia israelita hebreo ñe hoy que la ñandeña muña pumia yashuarera pero o anga ñandeña pumita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque oré como iglesia del Todopoderoso, con autorización lo cambias y eso es mentira. Nadie puede cambiar lo que ya está escrito y lo que no fue autorizado por el Padre. Y se cambió muchas cosas. Así es que a lo que me dijeron, claramente la Trinidad, Mateo 28, ya no es una garantía. Ya no es una garantía. Otra evidencia, ¿cuál es la evidencia? Mamá voy a votar con evidencia, con documento. La Mateo 28:19, oye, falsificas oye, cambias a la mapa hija la iglesia católica hija
Ajá, espera, o ya puja, güey, upea, o los documentos. Todo el mundo tiene acceso a este documento y te ve más repartir. Existe este documento. Y los católicos no lo niegan, ni el Papa lo va a negar, porque ellos cambiaron realmente. Ahora, el otro que cambiaron también es Juan 5.7, primera de Juan 5.7. Pero que ahora ya quitaron de su Biblia ese, porque vaya esa cainte y vende malado cambió, para por lo menos un pea hoy peaje, güey. Ahora ya pusieron como estaba en el original. Porque ni en la Septuaginta griega ya aparece así. Ahora ya es esa cainte y maya. Ahora ya en la Septuaginta griega, por ejemplo, se le metió este de Mateo 28:19. Sí. Pero primera de Juan 5.7 y 8, ahora ellos habían falsificado eso, ¿sí? Pero con anga ya hoy pe ama y upea. Pero antes que llegue upea, a explicarse llegue upea cotapizabe. Mateo 28:19, la orden de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se cumplió por dos razones. No encontramos evidencia bíblica que alguien se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daipori. Ni una parte del Nuevo Testamento donde ir y la oye bautiza abuela alguno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí tenemos evidencia de que el bautismo fue en el nombre del Mesías. Ñeñe por uno ahí, Hechos 2:38, japei 10 versículos más a recoger. Nuevo Testamento. Que dice y que indica que el bautismo fue en el nombre del Mesías. Inclusive el apóstol Pablo oye bautizar en el nombre del Mesías. Él oye bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 22:16. Porque a ver, Urucase y Wiguri, la Cese ya puja que la Pablo, Seja Ekuri, la Pablo oye bautizar en el nombre del Mesías. Y siendo figura ahí, no figura en Hechos capítulo 9. Así como dijiste que Pablo se bautizó en el nombre del Mesías. No es que yo miento. En ese voy a tener razón, pero yo nunca dije que Pablo se bautizó en el nombre del Mesías y así está en Hechos capítulo 9. Si nunca andame ahí, ya me Hechos capítulo 9 como iba. Digo en el versículo 9:18, ¿vio? Dice a mí, 9:18. Ahí dice, y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Bueno, hoy por ahí, pero si anda, que APG y jala, oye, bautizado, porque a ver, manate 6 puta versículo no le cuella. Yo no dije. El problema es que ustedes se ne irán a el versículo, APG inmediatamente pejó más PGK la conversión de Pablo, ¿ves? Como si fuera que es el único lugar donde Pablo habla de su conversión. O al taller piguarabelo, y ya ojea, ya le ve. Pemañamina, Hecho 22:16. El mismo ahí Pablo Omombe UPB. Jamba, vengo a Omombe U. Lamba, esa pa oñe convertía, pues. ¿A qué pasa que lo mitad no le pay? No, a ver, ya pues te digo, pastor Emilio, no, es una mentira, un falso pastor, Mami, vengo y que Pablo lleva bautizado, güey, en el nombre del Mesías, pero a ver, capítulo 9 en ninguna parte habla de eso. Es que decir que él es un mentiroso. Pues yo nunca dije que él que está en el capítulo 9, senda iba. Yo dije, oye, bautizar en el nombre del Mesías. Inclusive antes ya es más que el versículo. Pero en estos días creo que no di los versículos. Ni mucho menos dije que está en capítulo 9. Tengo acá como que todo el mundo sabe que la conversión de Pablo está en Hechos capítulo 9. Entonces no está, anda topa y ya puja. Hasta le mide 22:16 a Reina Valera. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Como hoy coge en el nombre del Mesías. Y lava tus pecados invocando su nombre. De ir invocando los nombres del Padre, del Hijo. No. ¿Y de quién estaba hablando? Del Mesías. Entonces un varón llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, Ananías del nuevo pacto, cumpliendo la ley, piadoso, observador de la ley.
Paigo Hinabao ya po a ver allá. Lo está yo ya volipama la ley. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. 22, 12 por ahí. Vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozca su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo en todo, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Bueno, entonces, ahí, ¿qué es lo que encontramos ahí? Que él está contando otra vez su testimonio. Y testimonio, yo no me referí a Hechos capítulo 9. Hay capítulo 9, no topamos ahí, pero a ver si. Y testimonio ya topamos en el verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ¿tiene que ver con qué? Hechos 2:38. Mañana Hechos 2:38. Happy analiza mi vea. Entonces, ustedes de hacer la hipota anila ya purula versículo anda ya topa y ustedes allá ema y ya pula, no. Y tengo más versiones de en WhatsApp PM. Y que me voy a hago a verlo está por anunciar la. Bueno. Hechos 2:38 a 22:16 de Hechos. Jaco anga mañana Hechos 8:16. Hechos 10:48. Hechos 19:5. Hechos 22:16. Gálatas 3:27. Colosenses 2:12. Romanos 6:3. Primera de Juan 2:12. Lucas 24:47. Primera de Corintios 1:12-13. Gálatas 2:20. Romanos 6:3-6. Romanos 6:4. Enujela de conclusión. Moico bebé y la oye bautiza paite abuelo mitad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni uno. ¿Por qué? Porque cuando esto sucedía, cuando ellos se bautizaron, los católicos cristianos no estaban en acción y todavía no cambiaron nada. ¿Sí? Más o menos ya ahí en el año 300 entran los católicos. Con Constantino y demás. Oye, pues no cambia para y la. El primer concilio de Nicea, el primer concilio de los cristianos católicos. Pues ya pues ya me topatamos hoy cambio. A ver ya vea tú ya podemos traducir la Biblia en latín. A ver acá tú ya otros amas y acá tú ya muy bien más. Ahora, ahí ya le metieron si el bautismo siempre fue en el nombre del Mesías, pero ya cuando entran los católicos, no, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí la documentos, a escuela GI o cambias a hueja, ahora coin la prueba. Bueno, inclusive dijeron que existía todavía, ¿cuándo eso? Esa Biblia. Me han preguntado, porque se han escuchado rumores, sepan va a calcular, agenduma pa. Sí, escuché, estudié, miré, pero dar escuela se umía mi Biblia, pero sí hay cuaja. Hay rumores, sí, de que el Vaticano tiene Biblia en hebreo escondido. En el archivo secreto, sí. Se sabe eso. Ahora, ¿quién tiene acceso a eso? Vayan allí cuave. Y que también los judíos tienen un archivo secreto de la literatura, de escrituras. Y que entre esos hoy hay algunos escritos nazarenos, o sea, del Nuevo Testamento, y probablemente también ahí está un Mateo hebreo. En hebreo. Personas eruditas han dicho esto, sí, yo escuché que ellos dijeron. Pero ¿cómo se accede a eso? Imposible. Alguno que otro versículo a lo mejor o permití, pero no quieren entregar eso. Es para ellos es muy preciado y prohibido terminantemente repartir esos textos.
Los judíos cerrados son cerrados. Upea la oña. Pero se narecuey evidencia de esas escrituras hebreas. Narecuey. Na conseguir porque la estudiante y cuera la omboea upea de cuera pero imposible de conseguir. Esto se investigó a raíz de para aclarar el tema de la genealogía del Mesías, ¿sí? Entonces, más o menos rastrearla con archivos secretos de escrituras del Nuevo Testamento en hebreo, y data de ese siglo, más o menos del siglo al fines del siglo I, más o menos entrando en el siglo II, probablemente, el año 200. De lo cual copia era el Umiavio y copia la Septuaginta, Peaco Yarecuaco versión BIN, que ya también cuando se copió esta Septuaginta algunas cositas ya se introdujo allí, no en su forma original, pero tiene mucha originalidad que los demás que se tradujeron mucho tiempo después, otra Septuaginta. Por eso es que esta versión BIN es un poco más confiable que todas las versiones, porque hay recopilación de todos los escritos antiguos de ese siglo, más o menos siglo II, ¿sí? Bueno, y también es una copia de la Peshitta aramea del siglo II, que ya y erudito muy puro pedaco Biblia y garantizan de que se tiene una buena traducción, pero se va detrás de otra mejor traducción, lo mitad. Captuya de con sorpresas. Si se consigue algo de los archivos secretos del Vaticano, o de ahí del archivo secreto de los escribas judíos ortodoxos cerradísimos, podríamos tener alguna novedad en algunos años. Pero ya la mitad en BWB se puede pagar a millones de dólares la sobornada, o sea, con más acceso ahí. Así digo. Hay que pagar y ya pillamos ahí un y para sobornarle a un judío ortodoxo, no se dicen que no, pero millones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, en cambio, la segunda versión que me dieron, el segundo texto de Primera de Juan 5:7, ese también tengo también evidencia, recopaité los documentos, muy ahora, Primera de Juan, ese está comprobadísimo que fue ya arreglado ese versículo, que fue falseado. Coma Juan y cajera Betín Estudio, Catupe y que internet ves a Betopau, a bebé la o explica vaya verme la esa paje y originalmente para la copia la oye va para la oye muy de más o por un botado o justifica la Trinidad, pero que ya aún acá tengo la versión. Y es cierto, porque dijeron que los mismos católicos habían cambiado otra vez de versión. Entonces se hace la Biblia católica de ser algo la Reina Valera, ¿ver? Primera de Juan 5, 7, 8. Y sorpresa, la Biblia católica latinoamericana ya no tiene como tiene la Reina Valera. La Reina Valera no cambia ahí o mantener fecha, aunque ya se sabe que ese es un versículo falseado. La Reina Valera, la asociación bíblica que está con la Reina Valera trabajando y vendiendo la Reina Valera, oye, ya de fecha ahí. Hay que responsable por eso. Hay que fecha ya, pues. Prefieren seguir engañando al pueblo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 y 8, Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y ave. Reina Valera. Entonces, cuando nosotros estudiamos, investigamos esto con los eruditos, acá por Nacho Cuera, ahora cuál manuscritos más originales, y no, esto ni siquiera la Septuaginta tiene. Entonces, va Eloicua. No, solamente tiene el versículo que dice lo siguiente: tres son pues los que dan testimonio:
el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Pero ahí la original. Ja, Reina Valera, upea oreco versículo 8. Ve. Pepillaba y no lo mira. Ja, la original, ve, oí. Peisa. Tres son pues lo que dan testimonio. A mí, versículo 7. Ve. Ja, ve, versículo 7, ve, oí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. A Pepe ya muy macho de 2 puntos, a yo a Puishube. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Péala a yo a los católicos, los que tradujeron la Biblia del griego al latín. Entonces, ya hay un problema ahí, porque en el original, en la Biblia más original, más viejo, no está esto. En el UPAPI, tres son pues los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Increíblemente, buscando en la Biblia católica, en el más viejo tiene igualito que la Reina Valera, pero aquí en la versión más nueva, que es latinoamericana, a ver, permítame ver un ratito, versión whatever, a ver. A partir del más o menos APGI, no, que está secando es versión latinoamericana, la versión más moderna, edición revisada 2005, latinoamericana. Ya no está más como los demás. A ver, ya oímos ahí. Tres son pues lo que dan testimonio. En Duque, a versículo 7. El espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Oh, corregido. Pero la Reina Valera no corregir. O sea, la versión es más nueva a partir del 2005 que estoy encontrando de la Biblia latinoamericana ya os corregimos. ¿Por qué? Esa traímos y la evidencia que la upea oye yo apuntes a lo mismo upe Mateo 28, 19 pero upea no ipe hay porque esa escuela y que upea sí o ipe revelación que esa escuela o muy ana upea oye contradecima. Entonces ¿por qué sacaron otra vez? ¿Por qué corrigieron otra vez entonces primera de Juan 5, 7? Va entonces no permanece y usted Sandera es lo menos cierto lo de revelación, porque ya tú ¿cómo que van a recibir una revelación? Va ese que primero lleva a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero lleva a bautizar en el nombre de Yeshua, Japea tuñe cambiata en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay pues ni una evidencia escritural bíblica que alguien se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, para terminar, opacueteopea. He anotado con versículos a estudiar. Era aquel que dijo que la Biblia no habla en contra de la Trinidad. Por ejemplo, Efesios 1:17, Primera de Timoteo 2:5, Efesios 1:3. Bueno, va y tan de eco ave. Bendito sea el Dios y Padre, bendito sea el Dios, el Elohim y el Padre de Yahoshua HaMashiach. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora con la y Dios, ahora con la y tú. Tiene su Elohim y tiene su Padre, Yahoshua, nuestro Salvador. Él no es el Todopoderoso y no es el Padre. Pablo lo dice. Efesios 4:5. Bueno, también van de bandeja, he anotado que ya y bucume. Gálatas 3:20. Primera de Corintios 8:7. Romanos 16:27. Primera de Corintios 8:4. Primera de Timoteo 1:15-17 a Primera de Timoteo 6:16. Usted va a tu malete y vende más. Primera de Timoteo 6:16 y más vete oíndo esa y abuela al Todopoderoso. En luz inaccesible. Al que se le vio fue a su hijo, eso sí, en su tiempo. Pero al Padre nadie le vio jamás. Fecha y Primera de Timoteo 6:16 y no está adulterado. Aún en los textos originales griegos está así. Así es que lo siento, fueron engañados, malinterpretados muchos versículos.
había me hacer la defensa, que se refuta curico, a veces me la contrarrefutación. Apeto payino per refutar más peñe comunicación de alma 595-985 162 975. Hablamos ella, tú veña en el envía poco de Aragua. Veña comentamos este día, Juan capítulo 10, verso 29 a 30. Haña senda más hago esta confusión o me hago versículos así, veña o putija, esta me traía eso. O han allí cuál la realidad. Ese yo pata con era muy Evo. Ñande Yara, Ñande Rute, Yahweh de Irima, otra cosa. Shalom, hasta mañana. Bendiciones con Kaal Hatura.